Muy buenos días para todos ustedes, para comentarles que este fin de semana se llevó a cabo la nueva colección del diseñador Wilfrido, a la cual acudieron varias famosas como madrinas de lujo como para participar dentro de su nueva colección. Ahí nos encontramos a Lorena Herrera, Liz Vega y por supuesto Michelle Viet, las cuales dieron su punto de vista con respecto al escándalo que se suscitó la semana pasada en torno a Carla Sousa, quien aseguró que fue violada por un productor. ¿Quién sabe exactamente qué fue lo que dijo Lorena Herrera y sus demás compañeras? ¡Chequen esto! Michelle Viet, Liz Vega, Marta Julia y Lorena Herrera fueron madrinas de superlujo del afamado diseñador de moda Wilfredo Gerardo, quien presentó su más reciente colección de ropa para Posh Room. Ahí, tanto Michelle como Liz, Marta y Lorena dieron su postura acerca de las declaraciones que diera Carla Sousa, quien reveló haber sido violada por un director en los inicios de su carrera. Yo me tardé 13 años en emitir y en alzar mi voz, y que para mí fue un proceso largo, pero en el momento que tú empiezas a hablar, es en el momento en que tú empiezas a sanar, ¿no? Entonces, las personas que están alzando su voz es porque están atravesando ese proceso y están sanando. Tenemos que ser artistas para que estas cosas se empiecen a platicar. Yo creo que estas cosas se deberían de platicar desde antes. Tenemos un problema muy grave en el mundo entero con esta situación de que para conseguir cosas hay que aguantar, y no, definitivamente no tiene por qué existir este tipo de acosos, ¿no? Por ningún motivo. Creo que no hay necesidad. Si tú lo quieres hacer, es tu responsabilidad, pero creo que no hay necesidad. Yo creo que hay que estudiar, hay que crecer, hay que tocar puertas, y hay muchas maneras de llegar. Cuesta más, pero hay muchas maneras de llegar. Nunca en tu vida cedas ni ante algo que no quieres hacer, definitivamente, ¿no? Nunca, no tienes por qué ni para qué, ¿no? Y simplemente, pues si no te gusta, pues no, simplemente es decir no y hasta ahí va a llegar. Creo que a menos que me amarren, pues puedo decir, pues me violaron o me hicieron algo. Creo que si tú permites una cosa así, el error es de uno. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Varias famosas se siguen disputando el personaje de María Félix para la serie que próximamente va a arrancar sus grabaciones. Sin embargo, su sobrina nieta María del Carmen Félix nos da su punto de vista con respecto a toda la polémica que se ha suscitado. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijo? ¡Chequen esto! María del Carmen Félix, sobrina de María Félix y quien estrena look de cabello corto, pues se encuentra realizando la serie Enemigo Íntimo al lado de Fernanda Castillo, fue cuestionada sobre la serie que Televisa tiene planeada hacer sobre la vida de la doña y dio su punto de vista acerca de las declaraciones que dio el supuesto nieto de su tía en relación a que no le gustaría que eligieran a Susana González como protagonista, pues él prefiere a Bárbara Mori, Susana Zabaleta o Angelique Boyer. ¿A quién no le darían ganas de hacer la vida de María Félix? A cualquier actriz en México, en Latinoamérica y en Europa, ¿por qué no? Siempre lo digo, sería un gozo, yo creo, hacer la vida de María Félix, porque es una mujer que más allá de la gran diva del cine mexicano y de la belleza y de todo este glamour que la abordaba, hablamos de una mujer que fue transgresora para su tiempo, una mujer con un carácter que podría haber pasado casi por la masculinidad, y a ella le encantaba decir que era mitad hombre, mitad mujer. En el caso de Susana, que es una gran actriz, que yo la he visto interpretar en teatro, en tele, ¿no? Y que me parece una actriz comprometida y completa con el hecho de la actuación, ¿no? Me parece un tanto delicado y fuera de lugar un poco de esas declaraciones, la verdad, porque en gustos personales nunca vamos a convencer a todo el mundo, ¿no? Eso también hay que entenderlo como actores. No a todo el mundo le va a encantar tu trabajo, habrá gente que sí, habrá otros que no, y bueno, para eso estamos, ¿no? Pero sí creo que no lo tomaría tanto en cuenta. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. Con gran éxito cerró precisamente este gran festival de música electrónica ahí en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Se trata del ADC. ¿Quién sabe exactamente qué les preparamos en torno a este carrusel de los espectáculos? Chequen esto. Hoy en el carrusel de los espectáculos, gran controversia causaron las declaraciones de Sabina Berman, quien aseguró que durante el proceso de selección del elenco para la película Gloria, que narra la vida de Gloria Trevi, el director de casting obligaba a las actrices a desnudarse. Sin embargo, horas más tarde la escritora y periodista aceptó su error al decir que fue una persona del equipo de arte.
Con lleno absoluto en el Autódromo Hermanos Rodríguez, se llevó a cabo el Electric Daisy Carnival, el festival más grande de música electrónica y en donde más de 120 exponentes del género a nivel internacional presentaron sus más grandes éxitos en 7 escenarios. Tiesto, Sid, Jaws, Maceo Plex, Tiga y Vini Vici, entre otros, deleitaron con su música a todos los ahí presentes. Ana Victoria se presentó con lleno total en el lunario del Auditorio Nacional con su Reina de mi Mundo Tour, lugar en donde interpretó los éxitos de sus discos anteriores, así como su más reciente sencillo titulado Ella te quiere. Mario Iván Martínez celebró un año más de vida y lo hizo de la mejor manera, dando funciones dentro de la obra La Jaula de las Locas, que ofrece últimas funciones en el Teatro Hidalgo. Les agradezco muchísimo este abrazo en el momento único e irrepetible que es el teatro. El teatro no hay toma dos, o te sale a la primera o no te sale, es como el reto olímpico para nosotros los actores, ¿no? 21 Noticias, Berenice Ortiz.